Hola, bienvenidos, bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones, el programa de análisis, de opinión y debate de los temas que nos interesa y nos preocupa. Hoy día vamos a hablar justamente de uno de esos temas que nos interesa y nos preocupa, que es la salud mental, para lo cual tengo el gusto de saludar al doctor Luis Moreno. Él es psicólogo, psicoanalista y psicoterapeuta. Doctor, muchas gracias por venir a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Un gusto para mí. Arranquemos para saber, para contextualizar, ¿qué es la salud mental y cómo está la salud mental de los ecuatorianos? Dos preguntas en un solo tramo. Es difícil definir la salud mental, sobre todo porque se trata de algo completamente subjetivo. Si hablamos de la psiquis humana es algo que es completa y absolutamente subjetivo. Hay un montón de personas, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, que tratan de objetivizar la subjetividad y darle cuerpo a lo subjetivo. Yo pienso que esto es un error. Entonces, este título, salud mental, está asociado a la medicina, porque la medicina trabaja con el cuerpo del paciente. Pero en psicología no se puede trabajar con el cuerpo del paciente, porque el paciente tiene un problema mental y la mente no es algo objetivable, no es un objeto, no es una cosa concreta. La psiquis humana es algo que está ahí, ¿no es cierto? Se supone que la mente sería el asiento de la psiquis, pero no tiene un lugar concreto en el que podamos decir, miren, este es el núcleo de la psiquis. La mente, por lo tanto, no puede estar asociada a la cuestión médica. La mente humana tiene que ser tratada con subjetividades. O sea, es individual, ¿cierto? Es un caso particular de cada ser humano. Un caso particular de cada ser humano que, sin embargo, tiene influjo, no influjo psíquico, como dijeron por ahí, pero sí tiene, ¿no es cierto?, influjo de las cuestiones sociales, económicas, de cómo están las marchas de la sociedad en la que este ser humano concreto, individual, vive. Tiene influencia e incidencia, todo el entorno, todo el ambiente social, familiar, con esto de lo que estamos hablando. Entonces, usted ya lo ha dicho, pero si puede puntualizar más, entonces salud mental y salud pública son transversales, son parte de. Digamos que se cruzan. La salud mental se cruza con la salud pública y debería ser, por ejemplo, un problema de salud pública el suicidio. Debería ser, por ejemplo, un programa de salud pública la depresión. Pero claro, en países como los nuestros o en países como Estados Unidos, es imposible porque el sistema, el capitalismo, y más ahora que está Trump, ¿no es cierto? Es imposible tratar esto como un problema de salud pública. Entonces la gente, si no tiene dinero, se puede prácticamente ahogar en sus problemas de salud. ¿Y cuáles deberían ser? A eso vamos introduciéndole, usted ya lo ha hecho alguna vez, las políticas públicas para ese tema de la salud mental. A ver, por ejemplo, habría cómo hacer prevención de la depresión. Hay indicadores básicos de inicios de potenciales depresiones que se podrían detectar con un programa de salud pública en colegios y en universidades, en fábricas y en lugares de trabajo, para evitar que las personas que tienen estos inicios, estas señales de depresión, caigan en depresión. También esto significaría que se podría mejorar las cifras de suicidio. Me refiero a mejorar, a bajar las cifras de suicidio, ¿no? Porque resulta que el suicidio es la segunda causa de muerte violenta en las personas jóvenes. Entonces, este sí es un problema de salud mental. Es un problema de salud pública, perdón, que no es enfrentado por las autoridades, porque no hay presupuesto, porque no les da la gana, porque le hacen caso omiso, porque no hay la sensibilidad para hacerlo, porque no hay la comprensión tal vez, porque todavía es algo que es tabú en la sociedad hablar de suicidio. Nosotros de suicidio deberíamos hablar públicamente, que vengan curas, que vengan psicólogos, que vengan filósofos. Hablemos, que vengan los supervivientes, hablemos de suicidio a calzón quitado. Y esto le haría mucho bien a la sociedad ecuatoriana. Desmitificar para comenzar, ¿no? Desmitificar para comenzar. Entonces, ahora sí, digamos, doctor Moreno, ¿cuáles son las manifestaciones
que se pueden apreciar de lo que estamos hablando ahora de salud mental? Los signos tempranos de depresión, por ejemplo, podrían ser pérdida de interés en las actividades que antes causaban placer en el individuo. Ya no juega, ya no sale a la calle, ya no comparte con amigos, ya no quiere salir de la habitación, ya no quiere salir de casa, ya no quiere ir al colegio, a la escuela, a la universidad, al trabajo ya no le causa gusto, ya no le causa placer, salir con los amigos es algo que no quiere hacer. Es decir, hay un entristecimiento general del individuo, que a veces es muy difícil de detectar. Otra cosa podría ser, hay una baja de actividad en las cuestiones que el individuo hace. ¿Qué significa esto? El individuo ya no hace deporte, el individuo ya no sale a caminar. La persona, en general, deja de hacer actividades que antes le eran gustosas. Ir a reuniones, ir a fiestas familiares, salir con la mamá, dar una vuelta en el parque. Esa podría ser la segunda. O sea, son cambios de comportamiento, de personalidad y de actividades y de todo eso que habitualmente Digamos que es un hacemos. cambio de ánimo, no de personalidad todavía, pero sí es un cambio de ánimo. Entonces el individuo se nota más triste, menos activo, ¿cierto? Menos comunicativo, tiene problemas para dormir, tiene problemas para comer, tiene problemas para levantarse, tiene problemas para iniciar el día. Esos son signos tempranos. Si se detectan los signos tempranos, se puede evitar la depresión haciendo talleres, dando charlas, pero cuando la depresión esté instalada, ya se necesita otro tipo de intervenciones. ¿Cuáles son los factores, tanto endógenos y exógenos, que deben haber para que se dé este tipo de situaciones en el individuo, en la persona? Yo le diría, o sea, cómo influye los problemas familiares, los problemas sociales, los problemas económicos, ahora mismo la incertidumbre político-electoral, la migración, un sinnúmero de cosas que deben incidir en en comportamiento, en esta conducta, en estos cambios de hábitos de Ujú. las personas. Yo le voy a hacer notar una cosa. Cuando nosotros decimos individuo, no estamos individualizando ese individuo. Resulta que el individuo es un individuo homogéneo, que puede ser igual un niño, que puede ser un escolar de escuela particular o de escuela pública, que puede ser un colegial, igual de colegio público, de colegio privado, que puede ser un universitario. Entonces, permítame individualizar la palabra individuo. Yo voy a hablar de los jóvenes que digamos están entre los preadolescentes, que están entre los 12, 14, hasta más o menos los 30, 35 años para poder tener, digamos, algo más concreto, porque si hablamos de individuo en general y no individualizamos a este individuo, corremos el riesgo de decir cosas que no son ciertas. Entonces, Agruparles, más o menos agruparles por ser etariamente, qué sé sí, yo, ¿no? etariamente, sociopolíticamente, socioeconómicamente, etcétera. Entonces, yo voy a hablar de estos individuos jóvenes y aún así no están todavía estos individuos ¿Por qué? completamente ¿Por qué individualizados. se circunscribe a ellos con mayor precisión usted? Porque en esta población joven es donde hay más incidencia, por ejemplo, de la depresión y el suicidio. Y hay también más incidencia de muertes violentas. En eso incide los elementos o los factores que yo le he planteado. Claro, por ejemplo, la presión social que se ejerce sobre los jóvenes es una de las causas que puede provocar depresión, ataques de ira y ataques de ansiedad. La gente, la familia, tiene, digamos, exigencias mínimas para los jóvenes. Esa exigencia mínima es te levantas, arreglas tu habitación, vas al colegio o a la escuela, sacas buenas notas, te portas bien en casa. A veces para esos individuos O sea, es son reglas, son disciplinas, son... Entonces, simplemente las expectativas familiares, que dependiendo de las familias son más grandes o más bajas. Pero el individuo que está, digamos, sensible, porque algo ha pasado en su vida individual particular, ¿no es cierto? Está más propenso a sentir estas presiones como inaguantables, como que estas presiones lo doblan y pueden quebrarlo.
Entonces, a veces la presión familiar de tienes que sacar buenas notas y no importa lo que seas, pero tienes que ser el mejor en lo que seas, hace que los individuos sientan que esta presión les puede, les dobla. Es capaz de esta presión de flejarlos y a veces hasta de trizarlos y romperlos. Eso es la incidencia de estos elementos en la vida del individuo. Bueno, y podría encaminarse, por ejemplo, usted al alcoholismo, a la drogadicción, a todo ese tipo de comportamientos, Por ¿verdad? supuesto que sí. Si el individuo siente que está desilusionando a la familia y la familia se lo hace saber, eres un vago, no sirves para nada, pero si solo tienes que estudiar, tienes todo, te damos todo. ¿Por qué no eres capaz de ir al colegio y sacar buenas notas? ¿Qué te pasa? O sea, ya basta, ¿no? Eres un dejado, eres un vago, no tienes voluntad, no tienes fuerza de voluntad. Ahora está de moda el eres un perdedor, ¿no es cierto? Esto puede hacer que el individuo sienta frustración porque no es capaz de cumplir con las expectativas familiares, con las exigencias de la familia. Se pierde un poco la Bueno, la autoestima. autoestima habría que discutir mucho sobre eso. No hablemos de autoestima. Digamos que estos factores inciden sobre el individuo. Y al incidir sobre el individuo, supongamos, por ejemplo, que esta persona de alguna manera siente que en su familia no es querido. Al sentir que no es querido en su familia, cada vez que su familia le diga, eres un vago, esto significa que este individuo baja una gradita más en sus problemas de ánimo. Si él siente que no está cumpliendo la expectativa familiar de ser el mejor alumno universitario, escolar, colegial, esto también va a incidir en el individuo. Va a incidir de manera que él siente una presión social familiar. Y esta presión social familiar lo que va a hacer es aislar al individuo. Esto es como un tornillito. Si nosotros presionamos mucho el tornillito, corremos el riesgo de que la rosca se aísle. Es igual en el individuo. Si a este individuo le damos tal presión familiar, este individuo en algún momento quiebra una de sus partes integrantes y se aísla. Esa presión familiar, esa presión social que son potentes, ¿verdad? Son muy Ujú. potentes. Eh, Frente, por ejemplo, porque es muy común en otras familias, como que la familia planifica la vida, los objetivos de vida de los hijos, Así ¿verdad? es. Sí. Y a ratos, cuando hay eso que usted dice, viene el asunto ya de los juicios de valor, los descalificativos y toda esa cosa. ¿Qué usted podría decir a la familia, por ejemplo? ¿Cómo podría pues, poner para que no se esté apretando tanto esa tuerca que a la larga va a aislarse y puede terminar hasta con la vida de tu hijo, por decir Ujú. algo? Pues lo que hay que hacer ahí es preguntar a los hijos, ¿no es cierto? Y decirle, Comunicación. Uy, es un más que comunicación, porque la comunicación a veces se le toma como una palabra que engloba otra vez un montón de elementos, quizá a lo que debemos dirigirnos es a la comprensión, porque está muy bien comunicarnos. Uno se comunica de muchas maneras. Hay comunicación verbal, hay comunicación no verbal, hay comunicación escrita, hay comunicación anímica, hay un montón de formas de comunicación. Pero si nosotros comunicamos, ¿no es cierto? No estamos seguros de cómo recibe la otra persona. No estamos seguros de lo que el receptor lee. Entonces, hay que privilegiar entre padres y hijos la comprensión. Que lo Tenemos que que te digo partir sea conociéndolo al comprendido. hijo, ¿no? Primero que creo que Puesto. un punto de conocer al hijo. Entonces, lo que hay que hacer aquí, ¿no es cierto? Es hablar con los hijos. Y hablar no una vez, porque típico en la familia, no, pero ya te he dicho cuántas veces tengo que decirte, no importa. Hay que decirle cuántas veces haga falta. Y hay que hablar con el hijo cuántas veces haga falta. Y lo mejor en la familia es tratar que las cosas se hagan por la vía de a buenas, no por la vía de a malas, no por el correazo, no por el chancletazo, no por el insulto, no por la presión, porque esto otra vez vienen a ser presiones que a veces fuerzan al individuo y el individuo puede aislarse. Ahí viene el asunto de las relaciones de poder, pues. Exactamente. Si nosotros tenemos un trato más democrático en casa, que significa preguntar a los hijos y decirles qué es lo que prefieres, qué es lo que quieres, qué es lo que te gustaría hacer,
Tal vez presionemos menos a los hijos y hagamos que vayan menos por la vía autoritaria a veces de nuestras propias expectativas, sin conocer cuáles son las expectativas de ellos, de los hijos, de los niños. O sea, ahí hablaríamos de una democracia directa y participativa, por decir alguna cosa, para que no se genere el asunto de la imposición. De alguna manera sí. Una de las cosas que debemos aprender a hacer, no solo nosotros, sino como sociedad, es tratar a los niños como personas. Es tratar a los niños como gente. Gente y personas que tienen derechos, y esto es una cosa que es muy polémica, ¿no es cierto? Porque decir tiene derechos ahora es casi casi sacrilegio, pero hay que tratar como personas a los niños, porque son personas, son personitas que están creciendo. Entonces a una persona usted no le puede decir, ve pedazo de ni sé qué, ni sé cuánto, ni sé cómo, haz lo que te digo o te da o te cae algo. Usted no trataría, o tal vez sí, no se sabe, a un empleado o a un amigo, ¿no es cierto? De la misma manera hay que procurar tratar a los hijos. Estos patrones de relación persisten todavía con fuerza en una sociedad como la nuestra. Usted lo dijo. Usted dijo, tenemos patrones. Y patrones también significa no solo esquemas, sino significa capataz. Y sí, nosotros tenemos capataces, que les llamamos patrones, tratando de decir esquemas. Pero esos esquemas son rígidos. Y si son patrones, son más rígidos todavía. Son más duros, son más fuertes, son más autoritarios, son más gritones, son más duros. Y esta dureza, por supuesto, incide sobre el individuo, que en algún momento quiebra y se aísla. Y aislarse no solo significa esta metáfora de ya no enrosque en la familia, sino significa que se vuelve un paria familiar. Este chico que está aparentemente fuera de la familia, Ya no embona para hablar del tornillo mismo, exactamente, ¿no es cierto? ya no embona en la familia. Y es típico, ¿no es cierto? Esa ovejita negra que nadie entiende, que todo el mundo rehuye o que todo el mundo trata de tratar mal. Vago, infeliz, desgraciado, muévete, haz algo. ¿Qué hacemos para trabajar y para construir nuevas conductas en las relaciones de poder, en las relaciones familiares, para que no se siga dando esto? Porque en pleno siglo XXI sigue persistiendo ese asunto, uno de la verticalidad, otro de la imposición y otro que, no sé, los destinos todavía, como que los padres nos creemos dueños de los destinos de los hijos. Está muy bien lo que usted dice. En pleno siglo XXI deberíamos tener otros esquemas, otras formas de tratarnos, otras formas de relacionarnos. No esta verticalidad. Pero resulta que en el pleno siglo XXI acaban de elegir a Trump y lo primero que ha hecho Trump es migrantes se me van, ¿no es Separar a la cierto? familia y tanta Separar cosa. familias y todo esto a la fuerza, expulsar gente, mandar sacando gente, cerrar fronteras, amenazar. El canal de Panamá es mío, ¿no? No se los he regalado. Canadá, México y todo. Y Canadá y Groenlandia también es mío, ¿no? Lo voy a tomar. Y hace un montón de amenazas alrededor de todo esto, ¿no? Y si naciste en Estados Unidos, no eres ciudadano y te vamos a mandar sacando. Y poner en semejante estado de desesperación, en semejante estado de angustia a un montón de personas, ¿no es cierto? Entonces, en pleno siglo XXI tenemos esquemas verticalísimos que nosotros elegimos como mandatarios. Y resulta que una vez que nosotros elegimos un mandatario autoritario, la sociedad se vuelve autoritaria. Por ejemplo, aquí el señor Noboa ha declarado una guerra interna. Y en esta declaración de guerra interna, la gente resulta que acabo de venir caminando por la 10 de agosto para llegar acá de una manera disque más eficiente, igual me ha atrasado, y veo en la calle parcheros que venden navajas, puñales, estas cosas que se ponen en los nudillos para golpear con hierros. Es decir, hay un ambiente de peligrosidad, De violencia. de violencia. Entonces, si nosotros agitamos la violencia en medios sociales de comunicación, en todo lado, la violencia se va a hacer presente socialmente. Se hace presente así, ¿no? Frente a eso, ahora con la revolución científico-técnica, con el asunto de la revolución de la comunicación, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, ¿cuán responsables son los medios de comunicación, sus relatos,
sus mensajes, sus cosas para no ir un poco acortando esa brecha, sino ir mejor agrandándola y poniéndole una sociedad cada vez más en peligro, más violenta, más intolerante, por ejemplo. Vea, Fernando, yo voy a ir en contra de la flecha que usted me está lanzando. Resulta que ahora yo estoy extrañando los medios de comunicación. En Quito han desaparecido prácticamente los periódicos. Ya no hay ningún periódico que se publique diariamente y que por lo menos intente recoger lo que la realidad presenta a la ciudadanía. Ahora están las redes sociales y las redes sociales no construyen opinión pública. Las redes sociales lo que dan es opiniones personales que nos dan, si los medios de comunicación ya nos daban un reflejo de la realidad bastante distorsionado, las redes sociales a veces nos dan un Acabaron el relato de la... trabajo. Sí, o sea, nos dan un reflejo de la realidad que es completamente difuso, a veces lleno de discursos de odio, a veces que se alinean con los discursos de odio, ¿no es cierto? Entonces yo ahora le juro, estoy extrañando un buen medio de comunicación escrito donde uno pueda, no sé, pues leer, ¿no es cierto? Coger el periódico, a veces, no sé. Es que no hay ninguno en Quito. Lamentablemente. Doctor, usted hablaba, por ejemplo, bueno, a propósito de la tecnología, tenemos que cambiar el chip, ¿cierto? Hablaba de los políticos. Tenemos al Ujú. señor Bukele en El Salvador, al señor Milei en la Argentina, a Trump en los Estados Unidos, la señora Meloni En en Italia. Italia, y usted ha dicho aquí al señor Noboa y cuantos otros. ¿Cómo le afecta directamente a la gente? Y ahora en nuestro país, que estamos viviendo un proceso electoral, con lo que usted también ha recordado en las antes de la guerra interna, con un mes de enero, que fue el más violento de la historia de este país, con 730 y pico de asesinatos, homicidios intencionales, Ujú. femicidios. O sea, ¿a dónde vamos yendo nosotros este rato? ¿Cuál es el camino que nos están trazando? Porque no es que nosotros estamos diseñando el camino, sino que nos están trazando el camino para que nosotros, no sé si a tontas y ciegas, sigamos caminando y no hagamos lo que Machado y Serrat dice en Cantares, el camino debemos de hacer nosotros. Ujú. Sí, Verá, a mí me gusta hablar con la gente a la que le compro. Y yo, que vivo en un pequeño pueblo cercano a Quito, hablo con el panadero, hablo con el zapatero. Y el otro día el panadero tenía el buen sentido de decirme, bueno, yo pienso que el problema es la inseguridad. Él decía, porque la gente no sale a la calle, entonces tengo menos clientes. Él de alguna manera percibía que todo este ambiente creado de inseguridad, ¿no es cierto? De temor, de miedo a salir a la calle, le afecta directamente al negocio, le afecta directamente al pequeño comerciante minorista, porque resulta que en cambio, los grandes centros de comercio, como los supermercados, están llenos, pero afecta todo esto a la pequeña tienda de la esquina, al pequeño zapatero, ¿no es cierto? Y cada vez menos vemos menos negocios abiertos, o sea, a tener eso es discriminatorio el asunto, ¿no? por supuesto. Ataca a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables. Y usted puede constatar eso. Se puede dar cuenta en los barrios, por ejemplo, que cada vez hay menos tienditas de barrio. Hay menos clientes para las peluqueras de barrio. Hay menos clientes para la gente que pinta Y hay uñas, menos conversación, menos amistad, por menos, supuesto, menos interrelación, ¿no es cierto? Entonces ahora, menos barrio, ¿no? Menos ahora sale al comunidad. supermercado y en el supermercado ya le venden las ristras de tomates, las mallitas de pimientos, ya ni siquiera tiene que ir donde la casera, porque sale con el carrito del supermercado, se mete en su carro, en su taxi, en su Uber y se va. Y hay menos interacción, hay menos interrelaciones. Y también desaparecen los pequeños comercios minoristas. Entonces resulta que somos una sociedad lanzado por el camino de la violencia que tiene cada vez menos plazas de trabajo. Porque los negocios familiares eran negocios que daban empleo a toda una familia, por ejemplo. Usted recuerda las pequeñas farmacias de barrio De barrio. que Ahora son desaparecieron cadenas, cuando ¿no? Ahora llegaron las son cadenas. cadenas. Y las cadenas o las absorbieron o las desplazaron. Entonces ya no hay cadenas, ya no hay farmacias de barrio, hay cadenas.
Lo mismo está pasando ahora con estos supermercados que crecen como hongos, no voy a decir la marca, ¿no es cierto? Que están absorbiendo o desplazando a las pequeñas tienditas de barrio. La vecina que me anotaba en la cajetilla de tabacos la compra y que me esperaba hasta fin de mes y a veces hasta más allá, le está desapareciendo o tiene una competencia que está poniendo en riesgo esto. ¿Cuál va a ser el destino de esta familia? ¿Será que el Ecuador genera oportunidades de trabajo para que esta familia que antes sobrevivía con el pequeño restaurante, con la pequeña tiendita de barrio, va a acomodar a estas familias que ya no tienen su medio de supervivencia en algún otro lado? Yo creo que no. Y esto va a generar violencia, porque esto genera desesperación Están social. en la pista, están, por ejemplo, los grupos organizados, por ejemplo, porque ellos vienen a ser la materia prima, los pobres, los jóvenes, los niños que no van a la escuela, al colegio, que no tienen trabajo, están deambulando, los se convierten en materia prima. Ujú. Sí, sectores pobres donde el Estado tampoco da asistencia social, porque los hospitales públicos están abandonados. No tienen presupuesto, no tienen medicinas. Médicos tienen, pero no tienen insumos, no tienen medicinas, no tienen farmacia, no tienen aparatos para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, tampoco los parques están, digamos, en buen estado. Entonces, usted va a un parque de barrio y el parque está todo oxidado, Y en lleno de las canchas botellas, también complicado, porque ahora en las costas sobre todo matan mientras están haciendo deporte. y no son los criminales los que matan mientras hacen deporte, ¿no? O sea, son 16 soldados que se llevan a 4 niños. En ese contexto, doctor, vamos terminando. Estamos en un proceso electoral nosotros. Ujú. Estamos en lo que se llama un proceso democrático, según el concepto liberal, la democracia representativa. ¿Qué esperanza tiene este país? ¿Qué va a pasar en este país con esta tónica que como que parece que va directito a un abismo, va directito a llegar al fondo? Usted como psicólogo, usted que trata todos los días a la gente y conversa y veo que es un hombre que conversa. ¿Qué le dicen? ¿Qué va a pasar en este país? Resulta que tenemos 2 grupos hegemónicos políticos, ¿no? El uno tiene 40 y tantos y el otro tiene 40 y poquito, Cerca de 90 los ¿no es dos, cierto? Y resulta que el resto, la representación del resto, 14, acumula 10, el el 10%. 5% en un lado, el 3% en el otro y fracciones en los otros, ¿no? Esto significa que cualquiera de los 2 grupos que llegue está adueñado de la Asamblea Nacional, que es donde se hacen y se Igual el ejecutan leyes, 90%. ¿no es cierto? Entonces, y la oposición queda reducida a migajas. Esta democracia no está entendiendo la importancia del ejercicio de la oposición, del ejercicio de la persona que dice, no, no estoy de acuerdo. Y de esta manera ir forjando no solo diálogos productivos, sino también otras orientaciones El dato que sociales, usted dice, doctor, económicas. oposición, y yo le diría, al pensar diferente, a la opinión Exactamente, ajena, al del otro. exactamente. Sí, porque el rato que van a decir oposición, un poco se que demoniza, no se Ujú, sataniza esa palabra oposición, al pensamiento ajeno, al criterio distinto. exactamente. Y como está aplastado el criterio distinto, el pensamiento ajeno, también esto se reproduce a nivel familiar. ¿Cuál es el pensamiento que se aplasta? ¿El de la mujer? ¿El de los hijos? ¿El de los ancianos? ¿No es cierto? El mayoritario manda. ¿Cuál es el mayoritario? El padre, el que tiene la fuerza, el que tiene el O poder, más si es proveedor. que el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, esto también se reproduce. El discurso político se reproduce también a nivel social. Así como ahora está de moda el trumpismo, ¿no es cierto? Y enseguida vemos las consecuencias no a niveles del taxista, lo vemos a niveles del mandante. Resulta que el mandante, por ningún motivito siquiera, se pelea con México. 27% de aranceles. ¿Y por qué? Pues a los mexicanos. Esta idea sacada de no sé dónde, ¿no es cierto? Parece más una buena seña enviada a Trump para decir, aquí estoy y soy tu aliado. Pero ¿qué objeto tiene esto para el país? Entonces, hay alineamientos que se producen, ¿no es cierto? Y también por el otro lado,
sea, por el lado del grupo que quedó primero, también hay otros alineamientos. La pregunta ahí sería, ¿cuál de estos alineamientos es menos doloso, es menos peligroso, Menos nocivos, es diría yo. menos nocivo para la sociedad ecuatoriana? Porque alguien tiene que ganar. Alguien tiene que ganar, pero me parece que la pregunta a despejar es esa. ¿Cuál de los dos gobiernos va a ser menos nocivo para la sociedad ecuatoriana? Y eso Usted es desde la psicología puede decirlo. no. Yo desde la psicología podría discutir esto y me encantaría que se discuta socialmente. Y otra vez, repito, a mí, por ejemplo, me parecería maravilloso que esto se discuta socialmente, no solo el debate entre los dos presidenciables, ¿no? Sino que socialmente esto se discuta, que se abra un foro donde venga el señor obispo, no sé, de algún lado, ¿no es cierto?, representante de la iglesia, representante de los templos, representantes políticos pueden ser, académicos también, representantes Militares, ciudadanos, policiales, pero todo por eso. supuesto todo el mundo. Y hablemos de qué tipo de gobierno va a ser menos nocivo para la sociedad ¿Y qué ecuatoriana sociedad queremos construir? y qué sociedad, ¿Y qué por país supuesto. queremos levantar? Exactamente. Y esto debería hacerse socialmente, televisado, así como se televisa ese debate, que es un debate además súper artificial, ¿no es cierto? Porque eso realmente iría construyendo una sociedad civil que tenga fortalezas, que tenga capacidades para decidir. Doctor, para ir terminando, podemos, no sé, intentar hacer una ficha clínica, un diagnóstico de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, de pronto. Bueno, ya hemos dicho, las dos tendencias o los dos presidenciables representan a tendencias mayoritarias que dan muy poca cabida a la voz disidente, a la voz que no está de acuerdo, a la voz del diferente, a la voz del distinto. En esa medida son hegemónicas y en esa medida son absolutistas, son autoritarios. Ya tenemos con eso una primera pista. ¿Cuál de los dos es el más autoritario? Es una cosa que ¿Hay algo deberíamos. psicótico de pronto? No podríamos decir que es psicótico, podríamos decir que son un poquito megalomaníacos quizá, ¿no? Que creen que tienen las alternativas, son la respuesta, pero curiosamente eso es exactamente lo que le pide la sociedad al candidato, ¿no? Entonces es muy difícil, sin conocer directamente a los personajes, hacer un perfil, digámoslo así. Y ese perfil, como es una cosa tan polémica y tiene tantas derivaciones, seguramente será un perfil que no dé cuenta de lo que está pasando en la realidad. Entonces, para terminar, diría yo que dejando a un lado los pro, los contra, los anti, tanta cosa, las familias deberían ponerse a discutir este tipo de cosas, en familia analizar quién podría, en alguna medida, tratar de desviar este vertiginoso tránsito que está teniendo el país y que si es que no se lo hace a tiempo, vamos a llegar a fondo y vamos a lamentarnos por siempre. Doctor, si usted quiere agregar algo, y otra cosa, tenemos aquí los profesionales para que hablen como usted, para tratar a la gente. Pienso que sí, pienso que hay los profesionales necesarios para tratar a la gente. Lo que otra vez falta es más diálogo social para decidir qué profesionales, qué tratamientos, con qué presupuesto, en dónde, pero esto es algo que curiosamente tal vez no le interesa al poder, porque al poder no le interesa desviar fondos de beneficio social. Y esa es otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál de los dos gobiernos potenciales va a dar fondos para beneficios sociales? Canchas deportivas, mejoras barriales, mejoras en los parques, mejoras escolares, más presupuesto para las universidades, más presupuesto para investigación. Prioridades más allá de los tenedores de bonos, de la deuda externa y de los negocios particulares, familiares y corporativos, ¿verdad? Esa sería una importante pregunta y haciendo un poco memoria al pasado también, no desde el pasado reciente, históricamente diría yo, desde la fundación de esta república. Doctor, para terminar, ¿usted recuerda alguna frase, alguna cosa potente que haya dicho algún paciente suyo?
Muchos. Había una niña de 18 años que vino con un diagnóstico terrible de psicosis que me dijo algún momento: hablando de mi pasado, estoy construyendo mi futuro. Yo le dije: explícame, y ella me dijo: esto que estoy diciendo ahorita es del pasado de mi futuro. Entonces nunca hay que ignorar el pasado. Nunca hay que ignorar el pasado. Doctor, muchas gracias. Con todo gusto, ha sido Esta ha un... sido la comparecencia del doctor Luis Moreno, psicólogo, psicoanalista y psicoterapeuta. Espero, amigos y amigas que nos han sintonizado, que nos han visto, que nos han escuchado, que nos sirva de algo este diálogo, porque esta es la idea de pensamiento crítico. Recibir ideas, procesarlas y generar lo que se llama pensamiento crítico, un criterio propio para ir mejorando como sociedad y como seres humanos. Doctor, muchas gracias. A usted, muchas gracias, muy amable. Señoras y señores, amigos y amigas, muchas gracias. Volveremos a seguir hablando de lo más importante, de lo que más nos preocupa y nos interesa. Hasta la próxima.